Pensar igual es fácil. Pensar distinto es necesario y entenderlo también. Venimos a contrastar ideas, incluso las que incomodan. Porque pensar distinto no debería de ser un problema. Debería ser el punto de partida. Yo soy Carla Ferreiro. Y yo soy George Medina. Y esto es Contraste RD. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, contrastantes. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante para todos ustedes. Y es que, como bien saben, ahora nos encontramos iniciando el año 2026. Y por ello es bueno hacer una mirada al pasado, principalmente, muy específicamente, a lo que fue el año 2025 y la economía de la República Dominicana. ¿Qué te parece, Carla? Un tema bien complejo, pero muy importante. Así que vamos a darle una revisadita a eso que nos dejó el 2025 y lo que nos espera para el 2026. Así que vamos a ver. Así es, y para eso contamos con dos personas excelentes para tocar este tema. Por un lado tenemos a Manuel Castro, parte del elenco de Contraste, es economista y tiene todo el conocimiento para poder nutrir este tema con el mayor contenido posible. Y a su vez tenemos a Jazz, quien también es parte de este nuevo elenco y que podrá perfectamente nutrirnos con su conocimiento. Entonces yo entiendo que la mejor forma de empezar este episodio es haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con la economía dominicana en el año 2025? ¿Qué tú tienes para decirnos, Manuel? Bueno, mira, aquí todos sabemos que el año pasado se escuchó mucho esa célebre frase dominicana de que la cosa está mala, que en la calle no hay dinero, que no encuentro lo mío, que dónde está lo mío, y así sucesivamente. Y sin lugar a duda, los datos del Banco Central, que también han avalado por organismos internacionales, así lo avalan. Porque si nosotros cerramos el crecimiento con los datos que tenemos hasta ahora, que son entre enero y noviembre del año pasado, el crecimiento real de la economía dominicana apenas se quedó en 2.1%. En comparación, ¿qué tan bajo es 2.1%? Porque siempre dirán que, no, pero tal país está creciendo menos que nosotros y nosotros quizás no estamos tan mal. Pero realmente 2.1% es muy malo para un país que ha venido creciendo en torno a un ritmo de 5% promedio anual en los últimos 20 años. Entonces, imagínate tú, George, por ejemplo, que tú seas dueño de un colmado, ¿verdad? Claro. Y que tú cada año vendas, tú estás acostumbrado a que tu venta aumente en promedio, un año más, un año menos, pero en promedio tu venta aumenta un 5%. Tú vendes 5% más mercancía, ya dejando de lado la inflación todos los años. Y que de pronto un año tú solamente vendas un 2.1% más. Pues evidentemente, tú no estás perdiendo todavía, ¿verdad? Pero claro, tú estás sintiendo, tú tienes menos ingresos. Te sientes el impacto. Tú sientes el impacto, exactamente. Entonces, ya esos son los datos que tenemos hasta el mes de noviembre. Y realmente se espera, ya con un mes más no se va a esperar mucha diferencia. Con los datos de diciembre, ya cuando salgan, se espera que quede en torno al 2.2% el crecimiento final de la economía para este año. Interesante. Si tú supieras que realmente el año pasado se caracterizó mucho porque se creó un colchón, por así decirlo, de préstamos. Y eso fue realmente lo que representó todo el ciclo económico del 2025. Una economía que se basó básicamente en el endeudamiento total. Y eso evidentemente genera un impacto en lo que viene siendo los ingresos, en la forma en la que se mueve el dinero en el entorno dominicano. Hay sectores que se vieron un tanto más afectados que otros. Y pudiéramos hablar, por ejemplo, del mismo sector de la vivienda. Ahí realmente el flujo económico también percibió sus puntos negativos. ¿Qué tú tienes para decirnos sobre eso, Jazz? Bueno, mira, el tema de la vivienda es bastante interesante. Ya en los temas económicos me auxiliaré bastante de Manuel, pero yo creo que, claro, bueno, midiendo ya las estadísticas del año 2025 y bueno, quizás la proyección que se tiene para este año, ¿no? Pero en materia de vivienda es bastante interesante porque ha representado cambios, podemos decir, a nivel legal con el tema de la ley de alquileres, pero también a nivel de vivienda podemos partir de cómo eso se ha visto reflejado en el desarrollo de los proyectos, el tema del crecimiento económico. Digamos, la gente adquiere un inmueble para vivienda o para inversión. Cuando tu economía se ve afectada, probablemente tú te ves impedido a seguir invirtiendo o a realizar una inversión, o te ves limitado a querer adquirir una vivienda propia
o, en dado caso, independizarte Sí, para claro, poder, claro. claro, Porque para tiene mayores costos, porque la misma sociedad te está totalmente, y porque cargando. tienes una economía totalmente limitada para tu poder cumplir con ese objetivo, que para nadie es un secreto, que para todos los dominicanos el sueño principal es tener una tierra, una casa, Así un es. apartamento, sea para vivienda o sea para inversión. A nivel de vivienda, por la estabilidad que eso te da, o sea, por la Claro. seguridad de que estoy viviendo en lo mío, en buen dominicano, ¿no? Y a nivel económico, por la plusvalía. O sea, Manuel Claro. me corregirá, a nivel de inmuebles, los inmuebles no tienen tendencia a bajar, tienen tendencia a aumentar. Y la gente dice, bueno, yo voy a Así es. invertir y voy a invertir en lo seguro. Entonces, yo creo que el impacto económico o las limitaciones del desarrollo económico realmente impactan directamente la vivienda por el poder adquisitivo que tienen las personas, sea para inversión o sea para consumo propio. Pero, o sea, viéndolo desde este punto, ok, la reactivación de la economía, viéndolo desde un punto desde el empleo, desde la inversión y todo eso. Sin embargo, pues el costo de la vida sube todos los días y no está a la par a la realidad Sí. que vivimos. Entonces, aterrizándolo así en la juventud, o sea, como un joven hoy en día puede aterrizar un proyecto de vida basándose en que tiene que comprar, por ejemplo, una vivienda. Mira, es difícil porque sobre todo el año pasado, una de las cosas que más nos golpeó fue la caída de la inversión, que fue de las cosas que más, inversión entendiéndose como un gasto que nos ayuda a ser más productivos, compra de maquinaria, construcción de edificios, y la inversión cayó un 3% en términos reales en el 2025 frente al 2024, en el periodo hasta septiembre, que son los datos que podemos observar. Y con ello la construcción también cayó un 2%. ¿Qué te quiere decir eso? Que se está construyendo menos. Y eso realmente creo que nos puede afectar también en el largo plazo para los jóvenes que querramos comprar vivienda y así. Aunque no se observa una gran variación en el precio de la vivienda en el 2025, quizás también por la inmensa aceleración, la variación en vivienda fue en torno al 2%, si no me recuerdo. Pero sí puede generar algunas dificultades. Esa contracción de la construcción en el mediano plazo nos puede afectar. Y aplatanando eso un poco para todo el mundo que no es economista, ¿qué tú quisiste decir con todos esos datos y demás que lanzaste? Bueno, vamos a poner Básicamente. un ejemplo. Aquí nosotros somos 4 personas, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a decir que cada año se construyen 4 casas en la economía, ¿verdad? Si nosotros somos los 4 que vamos a acceder al mercado, vamos a tener esas 4 casas disponibles, vamos a poder acceder a ellas porque va a haber oferta suficiente. Sin embargo, si solamente se construyeron 2, cuando nosotros querramos entrar al mercado, va a ser más difícil. Claro, porque hay un 50% que no va a tener la posibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, Manuel Castro, voy a decir, ven acá, ¿cuánto fue que te ofreció George? Ah, él te ofreció $1,000,000, yo te voy a ofrecer 1.2. Y ahí nos mantenemos hasta que tú te quedas sin casa o tú pagas más por otra casa y yo también pague más por otra casa que lo que hubiésemos pagado, quizás si la construcción se hubiese mantenido creciendo constantemente. Sí, eso es la mejor forma de explicarlo realmente. Algo también que es importante destacar es el tema del gasto público y de cómo este se ha ido dirigiendo a la inversión. O en este caso, la inversión viene siendo un adjetivo que no califica, porque de hecho el año pasado se registró como uno de los años con menor inyección de capital para inversión en la República Dominicana. Lo cierto es que conectando con lo que decía Carla, es cierto que realmente la canción de Juan Luis Guerra viene teniendo mayor relevancia y es una canción que se queda congelada en el tiempo. El costo de la vida sube otra vez. Así mismo. Eso es Y viendo eso, se hace un poco difícil o ilusorio que pueda haber algún tipo de recuperación en lo que viene siendo la economía dominicana por lo pronto, ya que el impacto que eso genera no solamente desincentiva a las personas a poder invertir, sino que también hace que para nosotros, principalmente los jóvenes, se pueda ver un sueño a cumplir con alguna de las metas principales, la compra de una vivienda, el emprendimiento y un sinnúmero de cosas más. Tenemos una canasta básica que siempre sube y que no se apuesta a que baje. Pero también tenemos unos salarios que no vienen siendo lo más positivo para uno poder tener una mayor captación de bienes y demás. Es un poco difícil realmente crecer como joven dominicano en estos años. ¿Qué tú dices, Carla? Tú que eres una jovencita que está tirando para adelante. Bueno, ¿qué te digo? Aterrizando otra idea también que hablaba Manuel en relación como al mismo tema. O sea, el consumo disminuyó. Estábamos consumiendo menos. O sea, Bueno, el consumo no disminuyó. Yo me referí plenamente a la inversión. El consumo sí creció
creció un 2.6% frente a lo que se consumió en el año 2024, pero se desaceleró, porque en otro el consumo usualmente crece más. Entonces eso sí fue una limitante para la economía. ¿Y cómo tú le planteas eso a un joven que no tiene idea de lo que significa desacelerar en este contexto? Económico. Porque yo particularmente, hasta hace muy poco, no entendía muy bien lo que eso significaba. Bueno, si nosotros vemos la tendencia histórica, quizás el crecimiento del consumo, podemos ver que la mayoría de años vamos a tener un consumo que va a estar creciendo más del 4%. Tú creces un consumo, si tú estás creciendo un 4%, volviendo al ejemplo del colmado, si tú estás vendiendo entonces un 5% al año y tu consumo baja y está creciendo un 2.6%, como pasó en este periodo, por lo menos el periodo de enero-septiembre, como digo, porque hay que esperar los datos que cierre el año. Sí, claro. Tú vas a tener esa limitante del desempeño económico, que te va a limitar cuánto tú vas a crecer al año. Entonces, viendo como que se ha enfriado un poquito el consumo, vamos a decirlo así, eso abre dos cosas muy importantes. O sea, vamos a decirlo entre los jóvenes, la gente, el dominicano, como ustedes lo quieran ver, de que o nos estamos restringiendo un poquito por prudencia o es porque realmente no tenemos margen para consumir. Mira, tiene varias cosas. Si nosotros observamos el crecimiento, por ejemplo, del crédito, que obviamente es un impulsor del consumo, naturalmente, el crédito no tuvo el mismo crecimiento durante el año. Y eso se debe a varias cosas. Porque el año 2025 tenemos que entenderlo en dos etapas. La primera etapa, tuvimos una etapa un poco más conservadora en términos monetarios, donde no había tanto dinero, digamos. Pero entonces después el Banco Central tomó algunas medidas de liquidez en el mes de junio, a partir del mes de junio. Y han sido un poco más flexibles, decían tirar un poco más de dinero a la calle. Sin embargo, eso toma tiempo para que se note. Sí, no hay que pasar de la noche a la mañana tampoco. Entonces, cuando en el momento donde teníamos esa política monetaria restrictiva, las tasas de interés se mantuvieron altas. Es decir, tú ibas a coger prestado, que también afectó a la inversión, por cierto. Tú ibas a tomar un préstamo, ya sea para consumo o para inversión, te limitaba a eso. Y entonces, obviamente, eso limitó el desempeño de esas dos variables, porque ya el crédito está caro, yo no puedo ejercer lo mismo que yo haría si el crédito está barato. Se ha observado cierta reducción de allá para acá, porque también ha cambiado la política monetaria, como bien dije. Claro. Hay más liquidez ahora y más eso. Eso se notó, por ejemplo, en noviembre ya estábamos creciendo un poco más, crecimos un 3.2 frente a noviembre del año anterior. Pero ciertamente todavía no hemos sentido los efectos totales de aquella medida, que creo que se podrán sentir quizá un poco más los próximos meses. Y una cosa, aparte de poner el colmado, porque ya lo mencionaste dos veces y estoy a punto de ponerlo, Sí. colmado contraste. Colmado George. ¿Qué tú entiendes que podría ser el impacto, cuál tú crees, mejor dicho, que podría ser el impacto que podría generar esa economía del 2025 para el 2026? ¿Qué recomendaciones tú traes a la mesa? Tú y Jazz también, que a fin de que los jóvenes puedan afrontar esa realidad que nos va a arropar tarde o temprano, sea en algunos meses, semanas, días. Mira, a mí me preocupa, yo pienso que el 2026 va a ser un mejor año. Tú mencionabas muy bien también ahorita el gasto de inversión del gobierno. Claro. Que también hay que verlo en dos etapas, porque un presupuesto complementario que luego también aumentó el gasto en inversión, que iba a ser un 2.2. A octubre se había ejecutado, lo subieron a 2.6 y hasta noviembre se había ejecutado en torno a un 80 y pico % creo de ese gasto de inversión, Okay. por lo tanto lo subieron. En el 2026 estamos proyectados ahora a tener un gasto de inversión de un 2.6% también, un proyecto interesantísimo como son la autopista del Ámbar y eso. Sin embargo, a mí hay algo que me preocupa, que es que el año cerró con una inflación un poco más alta de lo normal. Se mantuvo en el rango, cerró en 4.9%, es decir, el rango del Banco Central es que la inflación se mantenga un punto porcentual por encima o por debajo de 4%. Ok, ¿y a qué tú crees que se deba eso? Eso se debe a diversos factores. El mundo está viviendo unos tiempos un poco inciertos. La reactivación quizá del crédito también, que todavía ha tenido cierto impacto ahí. Pero lo que me preocupa es que, como dije ahorita, todavía no hemos visto el efecto total de eso. Y cuando los precios entonces o sea, cuando el crédito esté muy activo, podríamos ver que la inflación, espero que no, espero que el Banco Central pueda manejar eso, pero que se salga un poco de control.
digamos, si el crédito se activa demasiado, si las tasas bajan demasiado, con una inflación que venía subiendo ya a final de año, que los precios se puedan subir, sobre todo en la comida, que la comida tuvo una inflación más alta, que fue un 7.2 al cierre de año, lo cual se sale del rango. Claro. Entonces eso es algo que no puede afectar a los jóvenes y a todo el pueblo dominicano que consume alimentos. Y bueno, o sea, estamos hablando de que es necesario, evidentemente, un cambio de mentalidad, porque no solamente estamos hablando de lo económico, o sea, hay que ver, o sea, y se están tomando decisiones, cómo se invierte, cómo se decide a nivel de estas políticas, y la verdad que es válido preguntar si ustedes creen que la juventud está siendo tomada en cuenta en estas decisiones o está siendo todavía un debate de élites. ¿Qué piensas ya de eso? Bueno, te lo voy a decir desde mi sector, ¿no? Desde el sector de la vivienda. Si nosotros analizamos las oportunidades que tiene la juventud en materia de inversión o la clase media, por ejemplo, a mi entender, está siendo bastante afectada o no está siendo beneficiada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero un incentivo, sí, pero tú puedes acogerte, por ejemplo, a Confotur, pero ya tú tienes que tener un estatus económico bastante alto, los suficientes ingresos o el suficiente capital para poder hacer esa inversión. Tú dices, bueno, ok, yo voy a tratar de aplicar para viviendas de bajo costo, claro, que muchos jóvenes han aplicado, pero, por ejemplo, a un joven de la clase media que vive en el perímetro central, tú decirle, mira, tú vas a comprar una vivienda de bajo costo para poder aplicar a los incentivos, pero vas a tener que trasladarte del centro de la ciudad ya a las afueras. Tú le estás bajando el nivel de clase media de las comodidades que ha alcanzado. Entonces, partiendo de ahí, es importante analizarlo desde el punto de vista del joven que quiere comprar su apartamento, ¿verdad? Analicemos. Tomando en cuenta que es un joven de clase media que sostiene el consumo, que paga impuestos y que enfrenta muchísima presión económica. Claro, y todo lo que te descuentan también cuando en el pago de la nómina, los descuentos, sí, claro, los descuentos de ley, o si tú eres emprendedor, lo que te corresponde pagar de ley. Entonces, analicemos. Tú tienes que contar con un capital para por lo menos tener un porcentaje del inicial. Primera pregunta. ¿Cómo yo hago un capital si el dinero no me alcanza? Tú dices, bueno, ok, entonces vamos a tomar un préstamo en el banco, pero ¿cuánto yo voy a pagar de intereses en el banco para yo poder comprarme mi apartamento? Entonces tú dices, ok, pero digamos que yo hago un buen ahorro, ¿verdad? Tengo una buena cultura del ahorro, o me ayudaron, puedo comprar mi apartamento. A eso tú le añades que tú tienes que pagar un 3% de impuesto a la transferencia inmobiliaria. Correcto. Pero en el centro del distrito los apartamentos están un costo bastante alto. Los apartamentos pasan de 10 millones y tanto, tienen que pagar el 1% anual del impuesto al patrimonio inmobiliario. Pero tú dices, ok, quiero suplir esto, ¿qué más se me puede añadir? A eso se te añade el pago de los mantenimientos mensuales de los apartamentos, que es una responsabilidad de ley. Por ejemplo, en la ciudad tú no tienes, por ejemplo, casas como en los pueblos que tú no tienes que pagar el mantenimiento fijo. Aquí tú tienes que acogerte a la ley de condominio y cuando sea necesario, entonces hacer también los pagos extraordinarios que eso implique. Pero tú dices, ok, entonces, ¿cómo yo resuelvo el resto de mi vida? Tú no sabes, porque si tú tienes un hijo, tú no puedes llevarlo a una escuela pública porque lamentablemente no hay... se está discutiendo bastante el tema de la calidad en la educación. Entonces nos vemos bastante descompensados al momento de querer hacer una inversión por todas las implicaciones económicas que eso representa. Entonces, cuando tú hablas de incentivos, sí, pero entonces, ¿cuáles son los incentivos que está teniendo la juventud de la clase media para poder acceder a una vivienda? Esto yo te lo digo desde el punto de vista legal, cuando veo jóvenes que todos los días me abordan los mismos temas. Entonces, yo sé que no es una pregunta que solamente surgen con las personas que yo interactúo. Yo sé que es una pregunta que se hace cada joven que está tratando de sobrevivir y que quiere comprar su apartamento para mayor tranquilidad, para inversión o para poder construir los sueños con su familia. Completamente de acuerdo, y realmente los planteamientos dados por ustedes no solamente preocupan, sino que también sirven para tomarlos en cuenta para el trabajo que uno tenga que hacer como joven para poder emprender, independizar y sobrevivir a la realidad económica que hasta cierto punto se ve como incierta. Yo creo que aquí lo que toca es que, aprovechando ese minuto de réplica para fines de cierre, cada uno de ustedes dé su parecer sobre el tema, una especie de conclusión, por así decirlo, de un minuto. Empezando contigo, Manuel, ¿qué tú tienes para decirnos? Bueno, ya creo que hablamos bastante del 2025, ¿cierto? ¿Verdad? Yo creo que este año 2026 va a ser un poco mejor en términos de crecimiento económico, de desempeño. Creo que vamos a tener mejores resultados.
Pero, sin embargo, creo que también tenemos que observar el comportamiento de algunas variables que como jóvenes nos puedan afectar y afectar sobre todo el desarrollo de cosas importantes, como mencionamos aquí, la primera vivienda y los alimentos, y que puedan afectar realmente nuestros salarios reales, como son el término. Pienso que va a ser un año de más crecimiento, pero creo que también tenemos que tener un poco de cuidado con la inflación. Esperemos que no se desborde. Entiendo que el Banco Central siempre ha hecho una muy buena labor controlando eso. Entonces espero que se mantenga en niveles estables y que podamos entonces pues tener un mejor año. Yes. Bueno, yo sé que a principios de año todos ponemos nuestras metas, empezamos a hacer planteamientos de nuevas metas, nuevos proyectos, y estos puntos que hemos planteado no es para que tomemos miedo a las inversiones inmobiliarias, sino para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar y podamos estructurarnos correctamente. Entonces, dentro de esos objetivos macro, vamos a poner objetivos específicos. Si ustedes quieren adquirir una vivienda, hagan un presupuesto. Si quieren adquirir una vivienda, hagan un listado de cuáles son sus no negociables, cuáles cosas puedan negociar para poder ajustarse. Y bueno, pues lo más importante, asesórense correctamente para que sea una buena experiencia y no tengan situaciones legales que ya luego les vayan a perjudicar con esas inversiones o con esos proyectos que tengan a mediano o largo plazo. Carla. Bueno, yo diría que la verdad estamos viviendo una situación, la verdad, un poco complicada para la juventud de la clase media, que, como dije, pagamos impuestos, nos hemos sometido a mucha presión económica y demás, y que es hora de comenzar a ver los datos. Señores, lean, vean cómo están las cosas, las tendencias a nivel de economía, los numeritos, para poder planificarnos un poquito más, tener un cierto nivel de precaución y de medir un poquito nuestros gastos y demás. Y bueno, la economía puede estabilizarse, puede crecer, puede ir por otro lado, pero si realmente no se traduce en oportunidades, futuro para la juventud y pues para la clase media, seguimos teniendo ese contraste. Así que hay que pensar un poquito mejor. Bueno, después de esa palabra como que no quedan muchas esperanzas y este cierre como que no es el más esperanzador. Lo que sí es que entiendo que debemos aprender del pasado, tanto nosotros como ciudadanos como también el Estado, de cuáles acciones fueron las no mejor tomadas el año pasado, que afectaron de manera negativa a la economía, y cómo para este 2026 podemos tener una economía que fluya y un futuro un poco más esperanzador para los jóvenes, principalmente. Ya con eso entiendo que podemos concluir. Yo quisiera hacer una pregunta final para nuestros seguidores. El micrófono es tuyo. A ti, joven que nos escuchas, ¿qué tan difícil es para ti vivir en la República Dominicana de hoy? Dinos ahí abajo en los comentarios qué te parece y qué tú piensas de la realidad que estamos viendo en el día de hoy y cómo impacta tu vida. Así que déjanos saber. Eso fue un poco spicy, me encanta. Puso a pensar mucha gente. Sí. Así es, que lo expresen en los comentarios. Esto es Contraste RD, donde la realidad es comparada. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.